Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Un abrazo a toda la audiencia de Radio Sonorama. A ver, quiero empezar pidiéndole a usted una reacción sobre lo que le ha dicho el presidente de la República anoche a mi colega Ana María Cañizares de CNN, de que la verdadera razón por la cual el presidente Lasso dispone la disolución de la Asamblea Nacional es que había un plan macabro a través del cual ustedes, la Asamblea, la mayoría política, iba a ir primero por él, después por la fiscal, después por el contralor, después por el procurador, y pretendían tomarse los organismos de control del Estado. ¿Cuál es su reacción sobre eso, Viviana Veloz? Totalmente falso, Fabricio. Al presidente de la República lo condenan constantemente sus palabras. La misma Corte Constitucional, en el dictamen que dio paso para que se haga ese juicio político, manifestaba que es la máxima expresión de fiscalización y de control político por parte de la legislatura. Y no existe ningún plan macabro. El presidente de la República se condena, como lo digo con sus palabras. ¿Por qué? Porque ahora le ha revelado al mundo que no existía ni grave crisis política ni conmoción interna, y que lo que hizo a través de ese decreto es para evitar que regrese el correísmo, olvidándose que la Revolución Ciudadana hoy por hoy, a pesar de toda la persecución política, es la principal fuerza política que tiene en este momento el Ecuador. Al presidente se le olvida que incluso es un decreto mal elaborado, mal fundamentado, porque en todo el contenido se habla sobre una obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, y al final decreta esta muerte cruzada que es inconstitucional y también además es ilegal, porque existe para él una grave conmoción interna, cuando hace 24 horas atrás, antes que firme el decreto, manifestaba que vivíamos en un país totalmente estable. Viviana, buenos días, bienvenida nuevamente. Siendo así, ¿cuál es la lectura suya respecto de este decreto de muerte cruzada? Si es cierta esa tesis de que hasta el día anterior no existían los votos en la Asamblea Nacional para destituir al presidente de la República, si es como ustedes manifiestan que no hubo ningún intento de obstruir el plan de desarrollo del gobierno y que nada de eso tuvo asidero, ¿cómo lee usted finalmente el haber emitido por parte del presidente de la República este decreto? El presidente de la República es evidente que no pudo desvirtuar los hechos que nosotros le estábamos encauzando en este proceso de juicio político, pero además, ¿cómo vamos a obstruir un plan nacional de desarrollo que no existe, que nunca se ejecutó? El gobierno tiene una baja ejecución presupuestaria por la misma inoperancia de sus ministros. La Asamblea lo que ha hecho dentro del ejercicio de sus funciones es fiscalizar y legislar. Eso es lo que hacía la Asamblea Nacional, no convertirse en el patio trasero de Carondelet como lo pretendía hacer el presidente cuando Guadalupe Llori estaba al frente de la legislatura. Entonces, no hemos obstruido absolutamente nada, y por eso hemos manifestado que este decreto de muerte cruzada, más allá que nosotros tenemos una postura clara y firme de que se debe convocar a nuevas elecciones, es inconstitucional, además de ser también ilegal, y es la desesperación de un gobierno que está caído y lo único que hace es prolongar la agonía de un presidente que no tiene legitimidad política ni tampoco tiene respaldo ciudadano, porque si bien es cierto, la Asamblea se disolvió el día de ayer, el presidente también se irá a su casa en un tiempo establecido de máximo 6 meses después de que ya se hayan dado las elecciones y se haya también elegido cuál será el nuevo presidente o presidenta de la República y quiénes serán los nuevos 137 legisladores belgas. Hay le pregunto, y para ir desmenuzando los argumentos presidenciales, si bien es cierto no está en la parte resolutiva, porque la parte donde resuelve la disolución de la Asamblea invoca la grave crisis política y conmoción interna, pero la parte argumentativa del decreto, en las 11 páginas precedentes o 10 páginas precedentes del decreto que tiene 11 páginas, el presidente habla, por ejemplo, de una obstrucción sistemática, un bloqueo sistemático de la Asamblea. Menciona lo que pasó con la ley de creación de oportunidades que no le calificó el CAL, menciona con la ley de inversiones que no la aprobaron, y que fue archivada. Menciona las reformas a la Ley de Educación Superior que nunca le tramitaron, y de hecho la Asamblea hace pocas semanas negó un proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Yo le pregunto a usted si la Asamblea por su lado no hizo su parte de bloquear constantemente las leyes del Ejecutivo. Asambleísta Veloz. De ninguna manera, Fabricio. Incluso recuerdo un criterio suyo, un criterio muy riguroso hace días atrás que estaba escuchando la Asamblea,
¿Qué pudo haber obstruido del presidente de la República? Ha presentado 9 cuerpos normativos, entre ellos reformas, y la Asamblea ha dado tratamiento, incluso dentro de los plazos que están establecidos en la ley. La Asamblea, los dos únicos proyectos que ha negado es el proyecto económico urgente, que era el de creación de inversiones, si no me equivoco en este momento, que era un proyecto de ley muy precarizador para el país, que privatizaba las empresas públicas, privatizaba la educación y no era conveniente para el Ecuador, y por eso fue de forma mayoritaria archivado. Y lo otro es la reforma a la LOES, que regresaba a las universidades de Garaje y de esa forma también precarizaba la educación en este país. El resto de leyes se han dado tratamiento. La ley, esta ley que yo propuse, la derogatoria, el paquetazo tributario, entró por el Ministerio de la Ley. El presidente no puede decir y engañarle al país que le hemos obstruido algo cuando él es el que no ha hecho un trabajo idóneo, un trabajo que pueda solucionar los problemas que en este momento atraviesa el Ecuador.